charlando con amigos, realmente rodeado de gente de River ya, ¿no? El camarógrafo, los panelistas, bueno, esto es una situación... El autógrafo te lo damos después por ser hincha de River. Yo decía, cuando hablábamos del graf con los nombres, no se olviden de poner la banda abajo. Bueno, sí. Pero bueno, siempre hay algún referí para echarle la culpa, Hugo. Nah, nosotros no. Simplemente exponemos nuestros motivos, no vamos a justificar nuestro lugar en la tabla meramente por los árbitros, aunque antes ha sido importante. Primero hay que saber sufrir, es el llanto de Ramón. ¿Cómo andas, Héctor Amichetti? Bien, Gabriel. Qué placer que estés aquí en la mesa de periodistas. Federación Gráfica Bonaerense, hombre del movimiento obrero, de la historia, de lo mejor de la historia del movimiento obrero. Pero claro, con disposición a analizar un panorama difícil, ¿no? Tenemos un panorama, 10 años de crecimiento, esta es la verdad, ¿no? PBI en alza, mejoras para el movimiento obrero, inclusive algunas cosas impensadas en otro ciclo. Y al mismo tiempo desafíos. Vos, Hugo, hiciste un artículo hace poco planteando dificultades, no solo hacia octubre, sino hacia el 2015. Y vamos a confesarle a la gente, fuera de micrófono, había una coincidencia con Daniel, la producción, todo. Che, y el candidato del 2015 va a ser Scioli, y vamos a tener que votar a Scioli para defender lo que logramos en este periodo. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo en la Argentina en este momento? Bueno, en principio, esto que marcás vos, ¿no? Es decir, la gran responsabilidad de todos de defender lo que hemos reconquistado en estos últimos 10 años. Que no es poco. Porque si uno toma, digamos, en la forma que partimos, digamos, que nuestra lucha como sindicalista era precisamente la subsistencia de los puestos de trabajo, ¿no? Es decir, en nuestra organización la pelea en el 2003 era ver cómo podíamos sostener algunas empresas a través de las cooperativas, las empresas recuperadas, ¿no? El hecho de haber, haber podido mantener, digamos, 10 años seguidos las discusiones paritarias no es un tema menor, porque, digamos, esto ha sido hecho digamos, en contra de toda una presión económica que hubo. En otro periodo de la historia hubiera sido la inflación, hubiera sido un elemento suficiente como para suspender las paritarias o empezar a discutirla cada 2 años, 3, ¿no? Es decir, el elemento de decir el aumento de salario provoca inflación. Entonces creo que estos son conquistas importantes que tienen que ver, por supuesto, nosotros del movimiento obrero lo vemos en un contexto general, digamos, de proyecto económico, de proyecto de país, que es lo principal que tenemos que sostener en un panorama difícil. Yo creo que sí. Es curioso, Héctor, que no todos los beneficiarios lo vean así. Yo comparto ese criterio que estás señalando, pero escucho a la UIA, escucho a los gordos del sindicalismo y plantean una suerte de apocalipsis, ¿no? Plantean que estamos en el peor de los mundos y que hay que cambiar aspectos de la política económica. ¿Por qué es eso? Bueno, yo creo que cuando hablamos de proyecto nacional hay toda una parte que lo ve y lo siente, digamos, el proyecto nacional y sabe que muchas veces las cuestiones sectoriales, digamos, tienen que estar combinadas con otras cuestiones sectoriales, ¿no? Y hay otros ámbitos, como puede ser el de la UIA y de algún sector del sindicalismo, que nunca han estado consustanciados con un proyecto nacional y popular. Claro, con la suya. La UIA le gustaría mantener una cantidad de cosas de este proceso de industrialización, pero, por ejemplo, digamos, si vemos el tema del mercado interno o exportaciones, hay un buen sector de la UIA que querría el dólar a otro valor y que le resultaría más interesante poder exportar más y no dedicarse tanto al consumo interno. Entonces ahí... Lo cual no indica, Hugo, que no haya errores propios, ¿no? Hay una cantidad de errores propios importantes. Yo creo que después de octubre el ajuste a los subsidios digo ajuste en el buen sentido de la palabra, de los subsidios al gas y a la electricidad de los sectores medios y altos es imprescindible. Primero, vos has creado, indudablemente hay un problema de déficit fiscal, que estas dos medidas, que son justas, el aumento del mínimo no imponible y el tema de los monotributistas, lo va a ampliar. Lo que reemplaza o lo que se compensa con esto
es el impuesto a los dividendos del 10%, que va a tardar en ser recaudado. Y el otro, el de la transferencia de acciones de las empresas que no cotizan en bolsa, bueno, eso se elude durante mucho tiempo, no se hace la transferencia entre familiares. Muchas de las empresas pymes son familiares, ¿no? De manera que ahí vas a tener que recurrir, como el gobierno lo intentó hacer después del triunfo del 2011, y apenas se aplicó a algunos barrios, y después, ¿qué te produce esto? El gas. Si vos mirás los precios relativos, lo que pagas de gas, de electricidad, de gas sobre todo, es el equivalente a ir a comer a McDonald's un mes, ¿no? Es decir, fíjate que comer un par de hamburguesas no puede ser el gas de todo un mes, por ejemplo. Igual una polémica tenue en ese caso. No utilizaría el concepto de déficit fiscal. Argentina ha tenido déficit fiscal con los liberales en el gobierno. En este momento lo que puede haber es algún desajuste, pero sigue habiendo superávit, debido al enorme volumen de consumo que existe, lo cual genera impuestos. Y ahora la pregunta que te haría, Hugo, ¿y recortar subsidios no implicaría generar más malestar en esos sectores? Bueno, pero en última instancia son los mismos sectores que además, cuando en privado vos hablas con ellos, dicen no puede ser el gas que yo estoy pagando, te lo dicen. Ahora, cuando eso se hace público, dice qué barbaridad, este ajuste no lo soporto, porque nadie, te estoy hablando de sectores que tienen ingresos entre 30 a 40 mil pesos, no te estoy hablando que el gas le aumente de 20 a 40, 50, 60, 80 pesos, no va a cambiar su situación. ¿Que van a protestar? Pero ya lo están haciendo. Pero fíjate vos otra cosa, se calefaccionan piletas de natación porque el gas es regalado. Es decir, y además, esto además te origina un consumo desmedido de gas y electricidad porque total... Aunque agua, ¿no? Que es otro de los temas. ¿Cómo decís? Aunque agua, hablas de piletas de natación, esto claro. De poner piscinas en los edificios se me ocurre que debería estar mejor regulado, ¿no? Bueno, todos los edificios nuevos de determinado nivel, todos tienen pileta de natación. Ahí pusieron, ahora se dio por construir edificios inteligentes, ¿viste que se le dice? Sí. Yo digo, voy y le pregunto cómo va a salir gimnasia, no me dice nada. ¿Quién va a ganar las elecciones? Bueno, tan inteligente no es el edificio. Porque si no, ¿de qué charlas? Bueno, pero yo le pregunto de River, dice, lo que pasa es que de gimnasia no pidas el milagro, que te lo diga. Bueno, pero está un poquito mejor que River en esta movida. ¿Qué crece Boca también? Pero no vamos a hacer futurología deportiva. Pero no son tan inteligentes esos edificios. Sí me parece que los aciertos y los errores se han combinado, ¿no? Y de algún modo tenemos esta situación donde la construcción política es difícil, no siempre es respetuosa, se está dejando de lado sectores que son importantes, no se quiere debatir, y al mismo tiempo los proyectos que se llevan adelante, el rol argentino en el mundo, además, creo que es muy positivo, porque entras sobre eso. De los proyectos que se han puesto sobre la mesa, yo comparto la mayoría, ¿no? De las iniciativas oficiales, no solo recuperación de YPF, FJP, aerolíneas, sino también muchas de las iniciativas menudas, que también están relacionadas, justicia, bueno, hay varios. Pero da la sensación que a la hora de construir no se toma bien en cuenta lo que es la militancia de base, lo que es el trabajo, la lealtad, y a la hora de comunicar creo que tampoco se narra adecuadamente lo que está sucediendo. No sé cómo lo ven. Sí, el gran esfuerzo en este tiempo tendría que haber sido puesto en por ahí avanzar en la organización y en la conciencia del pueblo. Yo creo que por ahí en el estilo de construcción política de estos últimos años no ha puesto la prioridad en eso. De repente han crecido, es decir, sí se ha logrado sumar a la militancia a toda una juventud y han crecido organizaciones políticas que precisamente son las que más tendrían que haber trabajado en la organización popular, que no es lo mismo que crezca una organización social, una organización política, que crezca la organización del pueblo. Y cuando digo organización del pueblo es desde un sindicato, es la organización en la fábrica, en los lugares de trabajo donde se debate tanto lo que han sido los avances como que son las cuestiones pendientes. Por ejemplo, la discusión sobre el impuesto a las ganancias sobre el salario y todo eso, en general no ha podido ser llevado profundamente hacia las bases de los trabajadores. Y en los barrios pasa lo mismo, es decir, si en un municipio
se ha avanzado en las condiciones de vida y esto tiene que ver, por supuesto, con una economía que funciona un poco mejor y la gente paga impuestos y hay recursos como para hacer eso y hay recursos nacionales volcados a eso, precisamente la apuesta grande tiene que ser que ese barrio esté organizado y esté consciente y defendiendo esas cuestiones. Desde el punto de vista de la construcción política, a mí me parece eso un tema esencial cuando se intenta con las políticas provocar transformaciones que afectan sectores de poder. Ahí tenés que nutrirte del respaldo social popular, ¿no? Sí, Por sí. eso, Claro, pero ahí tenés la paradoja, que desde el 2011 para acá se tomó como consigna vamos por todo, es decir, vamos, en mi interpretación, vamos por todo lo que quedó pendiente, vamos por profundizar lo que se hizo desde el 2003 al 2011, pero al mismo tiempo que vas por todo eso, fuiste adelgazando tu base de sustentación. Con lo cual entra en una contradicción. Vos no podés ir por más y tu base de sustentación va por menos. Es una contradicción fuerte. Sí, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que quedó ahí a mitad de camino, ¿no? De repente uno veía en los debates muchas veces con la propia militancia esta cuestión de que cuando los sectores de poder hacían algún tipo de acción que se expresaba y uno lo veía a través de los cacerolazos y todo lo demás, pero que todo eso estaba muy motivado por otra cuestión de fondo, si el gobierno avanzaba sobre el tema de la justicia, si avanzaba o se mantenía muy firme en el tema del cepo al dólar, muchas veces en la militancia surge este tema, bueno, pero esto después en una expresión electoral no existe. sí. Y el gobierno tiene el 54%. Yo creo que ahí, digamos, cuando uno sostiene un proyecto transformador, sabe que la cuestión no pasa por el porcentaje de una elección, pasa por una construcción diaria, permanente, continua, que esa hay que trabajarla todos los días. No solo un mes para las elecciones, 2 años para las elecciones presidenciales. ¿Cómo ven ese decurso? Porque se habla de proyectos, pero también los encarnan los seres humanos concretos. En realidad, cuando uno ve las encuestas, ve algo que nosotros decíamos acá en la oposición, creo que va a confluir, si es inteligente, hacia la forja no de un solo Capriles, sino de 2 que confluyan en uno. Izquierda-derecha, Massa-Wiener, ¿no? Para poder ganarle al movimiento nacional. Creo que algo de eso están pergeñando. Y desde este lado, los que miden son Cristina y Scioli. Estos son los que miden a nivel nacional. Nadie descarta que pueda emerger otro candidato. Aparece descartada la posibilidad de una reelección de Cristina Fernández de Kirchner, por lo que parece observarse, y va quedando Daniel Scioli como no el único que mide, pero el que mejor mide del campo nacional y popular. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven que se puede afrontar el 2015 con este mapa? Si después de 12 años van a ser en el 2015, el kirchnerismo desemboca en Scioli, me parece que esto que estábamos hablando de la debilidad de la construcción política es una exteriorización muy evidente, ¿no? Scioli es algo así como un envase, ese envase hace pie dentro del kirchnerismo, pero el contenido que tiene ese envase de alguna forma está condicionado por los grupos de poder. Está clara la diferencia que hay entre Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Daniel Scioli. Así que alguna vez lo usé como imagen, pero ni siquiera sé si esa imagen es apropiada. Bueno, el Barcelona contrató a Martino por lo pronto, no a Bilardo. Claro, claro, está muy bien. En realidad Scioli sería el kirchnerismo, en el mejor de los casos, estoy hablando del mejor de los casos, lo que el alvearismo fue al irigoyenismo. Ese rol no lo ocupó el menemismo, porque esto podría llegar a ser un reflujo con continuidad de políticas industriales. Porque yo digo, un gobierno eventual de Scioli no puede desarmar la estructura productiva y quedarse sin base de sustentación en provincia de Buenos Aires. Es decir, no puede volver al liberalismo crudo, por más que a él le guste. No está acotado por la misma realidad
Y si, digamos, Cristina se retira parcialmente con un poder fuerte, un poder de veto, con conducción del movimiento nacional, los sindicatos se mantienen organizados. ¿No hay un acotamiento de las posibilidades de Daniel Scioli para lanzarse de nuevo al liberalismo crudo? Yo te diría que esto deberíamos hablarlo después de las elecciones de octubre, donde el panorama va a estar más claro, pero si la diferencia en provincia de Buenos Aires supera los 12, 13 puntos, esto a mí no me cabe duda, así como fue una conmoción, el menos del 29%, 26 más aliado 29, que sacó el gobierno en las internas, va a producir una conmoción muy fuerte. Hay que tener en cuenta también que hay algunos síntomas. Hoy ha sido procesado Moreno, por ejemplo. Que la justicia procese... También Moyano, ¿no? Y también Moyano. También lo procesen hoy a Moreno. Todo está jugando de un debilitamiento, o por lo menos que sectores del poder, la justicia, por ejemplo, observa debilitamiento del gobierno. Además, esto no tiene para nada responsabilidad del gobierno, pero es un hecho objetivo de la realidad. Hay que ver cómo se dice, qué va a pasar con el tema de los fondos buitres. Es un tema de enorme gravedad a esta altura. No por los fondos buitres en sí mismos, sino por la consecuencia sobre el 93% de la deuda que se renegoció. Sí, sí. ¿No? Y además hay otro tema que a mí también me preocupa. Fíjate vos que la alternativa que tomó el gobierno, que en principio es razonable, decir, bueno, se lo pagamos en la Argentina y que ahora retrocedió a la espera, pero eso es un cambio de modificación del contrato, del cual se te puede agarrar un porcentaje del 93% y decir, ustedes están violando las reglas del contrato que firmamos, quiero que nos paguen el 100%. ¿Viste? Es un panorama ahí muy complicado. ¿Cómo ves el 2015? Yo creo que vienen frentes de presión muy grandes, precisamente de los sectores de poder, que indudablemente lo que buscarían es que se pierda la gobernabilidad en estos 2 años que quedan, ¿no? Porque es la mejor manera de avanzar sobre las cuestiones en donde este proyecto les ha ido no solo poniendo vallas, sino que lo ha ido avanzando sobre los espacios que ellos controlan. Creo que ahí tenemos que apostar fuertemente que gran parte del pueblo, a pesar de que inclusive le haya quitado el voto o le esté quitando el voto al gobierno, defiende y sostiene los ejes centrales de la política que se ha venido llevando adelante. Quizás exista este tema de que un estilo de hacer política y lo demás, hay mucha gente que hasta se confunda pensando de que esta alternativa o esta advertencia del gobierno signifique hacer, seguir, profundizar en la misma línea, pero con otra metodología u otra forma de hacer política. Creo que acá el fundamento central de sostener todo esto es precisamente tratar de evitar de que venga alguna variante que indefectiblemente en la medida que ceda en las negociaciones con estos sectores de poder nos van a retrotraer en algunas cuestiones que son de fondo, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Sí, recuerdo el cambio de Miguel Miranda por Morales Bermúdez, Claro. por Gómez Morales no le fue bien, ¿no? No, claro. Cuando se entró en ese ciclo de... Y bueno, quedamos un poco mejor con el liberalismo. Y bueno, y de alguna forma lo que se ha desarrollado en estas últimas semanas con relación al tema seguridad es muy poco. Es dar marcha atrás en muy vano. difícil defender eso, ¿no? Absolutamente indefendible. Además, las figuras que aparecen haciendo hincapié en la necesidad de estar armado, de salir a buscar a los delincuentes, casi como justicia propia, no. Pensar un poco, valorar lo que se logró, pero también qué tipo de diseño hay para la próxima década. Creo que ahí hemos fallado un poco, ¿no? Porque creo que esta reivindicación que hacemos de lo que se consiguió en este ciclo es valorable y es cierta, porque estamos hablando de datos reales, no de inventos. El que no se da cuenta que la Argentina mejoró vive en otra dimensión. Ahora, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cuál es el proceso así? ¿Cuáles son las propuestas? Asusta un poco escuchar que las propuestas venideras son retrotraer el tema de la seguridad o empeorar algunos indicadores, ¿no? El tema Massa, ¿no? Massa te va diciendo,
por semana algunas de las medidas que recuerdan perfectamente a los 90. ¿No? No volver a tratar de mirar hacia adelante, dejar atrás. No, obviamente que es imposible, pero propone no impuestos para el campo. Claro, es decir, medidas que Excepto que afectan más enriquece, directamente, no va a pagar impuestos. que debilitan la política de redistribución, indudablemente. Es decir, son cuestiones de fondo. Por eso creo que tenemos que apostar decididamente también a esa otra construcción política que se genera a través de las organizaciones. Desde Claro. ahí defender, desde ahí sostener, independientemente del proceso que se va a dar en cuanto a las referencias políticas, en cuanto a dirigentes. Porque indudablemente, si yo coincido plenamente con Hugo en el tema de que si la referencia que se va consolidando en lo que es la política oficial del gobierno es Scioli, y indudablemente vamos hacia el mismo camino que si estamos hablando de la cuestión de que triunfe la oposición, ¿no? Queda abierto el interrogante, Hugo, gracias. Gracias a vos. Gracias, No, Héctor. gracias a vos. Nos reencontramos la semana que viene.